Muy buenos días a todos. En esta sesión, con formato telepresencial obligada por las circunstancias que todos conocemos, el CCARS va a presentar el informe sobre radiofrecuencias y salud correspondiente al periodo 2016-2019. Pero quiero agradecer muy especialmente su presencia a Marta Valenciaga, decana presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, a Covadonga Caballo, en lugar de Pilar Aparicio, que es la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, porque ha tenido una obligación ineludible. Covadonga Caballo es subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de dicho ministerio. Y también a María Teresa Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y, naturalmente, a los respectivos ministerios por su respaldo y su apoyo constante a este comité científico con el que ha contado desde sus inicios y espero que también en el futuro. Desde los inicios de la telefonía móvil, como nosotros la conocemos actualmente, en la década de los 80, los campos electromagnéticos, concretamente las radiofrecuencias, han generado una percepción de riesgo elevado y han suscitado numerosos debates y controversias. Desde entonces sabemos que existe un cierto grado de incertidumbre sobre los efectos de las radiofrecuencias en la salud. Y ello ha conducido a que numerosos sectores sociales, alarmados, reclamen medidas de protección frente a los campos electromagnéticos. Incluso, como hemos podido ver últimamente, no solo en España, sino en otros países, pues han solicitado la no implantación de la última generación de telefonía 5G. Bueno, pues para contestar a muchas preguntas y para clarificar esta situación, el CCARS actualiza el estado de la ciencia basándose en las mejores evidencias científicas con el fin de aportar una información veraz que permita separar el trigo de la cizaña y ayudar a los responsables a tomar decisiones adecuadas, no solo informar a la población general. Quiero resaltar la importancia de contrarrestar las noticias falsas, los bulos, el rechazo a los expertos, etcétera, una situación tan de moda, entre comillas, como podemos ver actualmente. Este informe, como explicará el director científico Francisco Vargas, pues se basa en las evidencias científicas más sólidas. Bueno, este comité, por hacer una brevísima historia, en el año 1999 el Ministerio de Sanidad creó un comité de expertos para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea sobre las radiofrecuencias y elaboró un decreto, el decreto 1061/2001. Posteriormente, en el año 2005, porque después del Real Decreto se disolvió este comité y posteriormente el vacío lo ocupa el CCARS, que se creó en 2005. Posteriormente, en 2016, el CCARS toma un nuevo rumbo, se renueva su comité y tanto la Fundación General de la UCM como el COIT lo que hace es aportar en recursos humanos y materiales, una especie de labor de secretaría. Los diversos profesionales que componen el actual comité científico proceden del mundo de la física, de la ingeniería, de telecomunicación y de la medicina, y representan las diferentes especialidades que contribuyen a formar un consenso científico sobre la naturaleza de las radiofrecuencias, sus aplicaciones y sus efectos biológicos. Entre todos, entre tal variedad de profesionales, podemos aunar el conocimiento y es posible un mejor análisis de las causas y de los posibles efectos de la radiofrecuencia sobre la salud. Quiero además incidir en que el comité científico que pueden ver no solo es multidisciplinar, sino que es un comité científico independiente. ¿Cuáles son las funciones del CCARS? Pues esta comisión científica actúa principalmente como órgano de referencia y sirve de interlocutor tanto a nivel nacional como internacional, si al lugar, en materia de evaluación, de gestión y de comunicación de los posibles riesgos de la radiofrecuencia. Para ello, una de las labores más importantes es llevar a cabo una revisión de la literatura científica sobre el estado de la ciencia en los 3 últimos años,
y de los efectos sobre la salud. Y esto se plasma en el informe que presentamos hoy, que es el quinto informe a lo largo de la historia del CECARS. Además de la elaboración del informe, la actividad del CECARS es constante y lleva a cabo labores de información, de divulgación, en general a todo aquel que lo solicite, a través de publicaciones, de seminarios, de foros, de jornadas y participación bien escrita o de presencia en los medios de comunicación. También elabora una memoria de actividades con una periodicidad anual y finalmente asesora y colabora con las autoridades judiciales cuando estas lo requieren. Un ejemplo de las publicaciones, de las múltiples publicaciones que lleva a cabo el CECARS es, por ejemplo, este informe del mes de febrero sobre la última generación de la tecnología y estándares de comunicación, la tecnología 5G. El CECARS ha creído necesario su elaboración debido al desconocimiento general de esta tecnología, que en no pocas ocasiones, y olvidando sus espectaculares avances y las aplicaciones que nos ofrece, se la considera la causante de numerosos males y desastres futuros, como por ejemplo se le ha achacado, incluso entre otras muchas cosas, ser la causa de la COVID-19. Ya para finalizar, simplemente recordarles que el CECARS dispone de una página web de libre acceso, es una página muy dinámica donde se muestra toda la información del CECARS, además de los 4 pilares del comité, como son la elaboración de documentos, la asesoría científica, la formación y la divulgación y la colaboración institucional. Hay otros servicios que figuran en esta página, como eventos, publicaciones, noticias, enlaces, etc. Insistir que esta página es muy viva y está permanentemente actualizándose y se hace eco con una inmediatez importante de todas las noticias y todos los eventos relacionados con el tema. A efectos prácticos dispone también de una página de preguntas y respuestas que seguro que puede contestar a la mayoría de las cuestiones y dudas que se plantean habitualmente sobre el tema de la radiofrecuencia y la salud. Nada más, muchas gracias en esta breve presentación y, bueno, paso la palabra a Marta Valenciaga. Muchas gracias, querido presidente del CECARS, querida directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, querida Maite, querida subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, querido director científico del CECARS, Francisco, queridos miembros del comité científico que nos acompañáis telepresencialmente, muy buenos días a todos. Yo, en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, quiero, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en las personas de sus directores y subdirectoras generales, su presencia y apoyo en la presentación de este nuevo informe de radiofrecuencias y salud 2016-2019, elaborado por el CECARS. Para el comité y la labor que vienen realizando, yo creo que era muy importante que estuvierais hoy presentes. El colegio fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil para dar respuesta a la inquietud que ya empezaba por aquel entonces a manifestarse en la opinión pública, en ayuntamientos y asociaciones sobre los posibles efectos que podrían tener en la salud. Desde entonces ha seguido colaborando con instituciones y administraciones en esta tarea, desde el conocimiento técnico de cómo funciona esta tecnología y la normativa y controles a las que está sometida. En este sentido, hemos venido colaborando con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con este comité, con el CECARS, desde su creación en 2006, y en los informes que con una periodicidad anual o trienal ha venido elaborando. En marzo de 2016, como ha comentado Javier, el colegio tomó el relevo a la Fundación General de la Universidad Complutense en lo que a la gestión y funciones de Secretaría Técnica Funcional del CECARS se refiere, tarea que venimos desarrollando con éxito desde entonces, facilitando las labores de coordinación de las actividades del mismo, así como coordinando
la colaboración y participación de los distintos profesionales de reconocido prestigio de las áreas que lo componen. También las mostró Javier: medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho. De esta manera, el colegio está plena y activamente comprometido con la labor desarrollada por el CECARS, colaborando en la tarea de evaluar los efectos que los campos electromagnéticos tienen en la salud, desde la coordinación e impulso de este comité independiente formado por reconocidos expertos, como he dicho anteriormente, y que tiene la misión de aportar elementos de juicio, información y asesoramiento de carácter científico y técnico a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad en los debates que pudieran generarse sobre cuestiones relativas a las radiofrecuencias y la salud. El COIT ha asumido una vez más durante estos 2 últimos años, 19 y 20, las labores de Secretaría Técnica, manteniendo su compromiso como entidad neutral e independiente con las labores de difusión y divulgación social del conocimiento tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones y la transformación digital al conjunto de los ciudadanos españoles. Los objetivos del CECARS que han sido desmenuzados por el presidente del comité culminan hoy con la presentación de este nuevo informe. Un informe que, como ha destacado Javier y presentará más adelante el director científico Francisco Vargas, ha continuado con la revisión de la evidencia científica en el periodo 2016-2019 y se añade como 6ª edición a los 5 informes anteriores. Un informe realizado desde el rigor, por expertos independientes, siguiendo el método científico y con el objetivo de informar de sus conclusiones al conjunto de la sociedad española. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación quiero agradecer, por supuesto, a todos los miembros del comité. Permitidme que los cite brevemente, antes Javier los puso en pantalla. Agradecer a su presidente, Javier Lafuente, al presidente de honor, Antonio Hernando, al secretario general, Miguel Ángel García, al director científico, Francisco Vargas, a todos los vocales, Narcís Cardona, José Ignacio Alonso, Fernando Las Heras, Concepción García y Alberto Nájera, y a los colaboradores también, Ricardo de Ángel, Rafael Herranz y Agustín Zapata, agradecerles, como decía, su excelente predisposición a formar parte del mismo y el magnífico trabajo que han realizado. Para acabar, estamos a disposición de todos los organismos relacionados con estos temas, haciendo un llamamiento especial a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, para que con su apoyo y colaboración conjuntas pongamos todos los medios que sean necesarios para poder dar continuidad a esta labor científica y abrir un horizonte de divulgación y de información veraz y riguroso para el conjunto de la sociedad española. Este apoyo y colaboración, sin duda, contribuiría a la consecución de los ambiciosos objetivos que nos hemos puesto como país en la Agenda España Digital 2025 y, en particular, contribuiría al avance decisivo en el despliegue de la tecnología 5G, que se ha marcado, como saben, como una de las 10 líneas estratégicas de esta agenda. Y yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, a continuación nos va a hablar Covadonga, directora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, como hemos dicho antes. Covadonga, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Y en primer lugar quiero excusar a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, por no poder estar hoy en esta presentación de este informe sobre radiofrecuencias y salud. Motivos de última hora han hecho que esto no sea posible. Y también quiero agradecer en su nombre a los organizadores de este evento, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, la invitación a esta presentación sobre radiofrecuencias y salud. Bueno, como primera premisa quisiera decir que estamos hablando de progreso. El uso de elementos que utilizan radiofrecuencias se ha popularizado y ha mejorado significativamente nuestra existencia, facilitando el acceso al conocimiento, a la comunicación, a las nuevas tecnologías y, en fin, mejorando significativamente la calidad de nuestras vidas y del conjunto de la sociedad. Evidentemente, toda mejora lleva consigo la necesidad de profundizar en el estudio de hipotéticas consecuencias para la salud, al igual que ocurre como en otros muchísimos sectores. La exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia ha generado una cierta preocupación por la hipotética relación con diversos efectos agudos y crónicos sobre la salud humana.
el uso generalizado de los teléfonos móviles, sistemas inalámbricos de telecomunicación, especialmente el Wi-Fi convencional, el Wi-Fi 5G y el despliegue de antenas de telefonía, han provocado una cierta alarma por las posibles consecuencias sanitarias a largo plazo de la exposición a estos campos electromagnéticos. ¿Son peligrosos para la salud? Esta es una de las preguntas que los científicos, los profesionales sanitarios y los responsables de la salud pública deben responder a la ciudadanía. Las controversias que rodean a los campos electromagnéticos solo pueden ser aclaradas utilizando las evidencias que proporcionen los estudios más fiables, analizando sus resultados y la validez metodológicas. Por ello, la publicación del informe que se presenta contribuirá a proporcionar conocimiento de las evaluaciones científicas, facilitando el trabajo en la respuesta a estas cuestiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor? Gracias. El Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que está elaborando actualmente el Ministerio de Sanidad contempla 14 áreas temáticas, siendo una de ellas la exposición a los campos electromagnéticos. Entre los objetivos que se persiguen en este área destacan educar y mejorar el uso responsable de las nuevas tecnologías relacionadas con los campos electromagnéticos e investigar y conocer con mayor profundidad los efectos de la exposición de la población a estos campos electromagnéticos. Para la consecución de estos objetivos se proponen actuaciones en el ámbito de la formación sobre el uso seguro y responsable de los dispositivos y las tecnologías de telecomunicación. El compromiso de esta tarea exige la coordinación y participación de todas las partes implicadas, autoridades estatales, autonómicas, locales, colegios profesionales, sociedades científicas, compañías operadoras, asociaciones de usuarios, consumidores, padres, educadores, etc. Por ello, las conclusiones que salgan del informe que se presenta las leeremos con detenimiento y permitirán avanzar en el conocimiento hacia una información veraz basada en evidencias científicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Covadonga. María Teresa Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, nos va a hablar a continuación. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por invitarme a acompañaros en la presentación de este informe. Históricamente, no puede ser de otra manera, ha habido un estrecho contacto entre la Secretaría de Estado responsable de la ordenación del sector de las telecomunicaciones y el colegio profesional que agrupa a los ingenieros de telecomunicación en diferentes actividades y esta es una de ellas. No soy yo la portadora del principal mensaje, que creo que está más centrado en temas de salud y Covadonga acaba de sentar las bases, pero sí quería compartir algunas reflexiones, no tan centradas en el aspecto científico como en el aspecto de divulgación y cómo podemos ayudar a hacer llegar este mensaje a la sociedad, al final, a los ciudadanos de a pie, ¿no? Vivimos en general en un mundo digital, lo llaman la sociedad líquida o la modernidad líquida, un mundo en el que las fronteras se diluyen. Estamos utilizando servicios continuamente, servicios digitales que son proporcionados, desde luego, en países no solamente ajenos al nuestro, en otras fronteras, más allá de las fronteras, ¿no?, sino a miles de kilómetros de distancia, con empresas que tienen su sede y sus empleados ahí a miles de kilómetros de distancia. Servicios que no sabemos muy bien si son gratuitos o en realidad estamos pagando un precio que no sabemos si es alto o bajo en términos de datos que estamos entregando. Vivimos en general en un mundo de contornos inciertos. Y también creo que las nítidas barreras que existían entre el mundo del conocimiento científico y técnico y el mundo del discurso político se están difuminando. Lo estamos viendo a nivel mundial, alrededor de la gestión de la pandemia, que también es un tema muy importante de salud y que nos ocupa a todos. Y no me estoy refiriendo a la política española. Tenemos un ejemplo más lejano, lo cual ayuda también a tener perspectiva. Lo estamos viendo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los temas científicos han saltado a la primera línea de debate, ¿no?, en relación con la gestión de la pandemia. Hace unos días leíamos que el presidente Trump atacaba a su oponente político acusándole de hacer caso a los científicos como si esto fuese algo negativo. Estamos viendo como revistas científicas de más de 200 años de historia que hasta ahora no habían entrado en absoluto a opinar de temas políticos, sienten la necesidad de publicar declaraciones ante lo que consideran un desprecio a los criterios científicos en lo que está siendo la gestión política de la pandemia. En general, ante esta situación,
Desde el regulador de los servicios de las telecomunicaciones hemos tratado de mantener y defender esa frontera nítida y centrarnos en lo que sabemos hacer, en garantizar que se cumpla la normativa en general y la que tiene que ver con la protección de la salud y las radiofrecuencias de las comunicaciones en particular. Siempre hemos creído que había una clara y nítida separación de funciones y de división de tareas y especialización, al final, en lo que mejor sabemos hacer. Las autoridades sanitarias, basándose obviamente en el conocimiento científico, como bien ha explicado Covadonga, y las políticas de gestión de la salud pública establecen los niveles de referencia de emisión de radiofrecuencias que garantizan la preservación de la salud humana. Y por nuestra parte, las autoridades de telecomunicaciones nos concentramos en controlar con actuaciones técnicas que dichos niveles se respetan escrupulosamente en todo el territorio y en todo momento. Pero esta clara distinción, al menos clara para nosotros, a veces no se percibe tan nítidamente por los ciudadanos y esto puede generar problemas. Hemos tenido problemas en el pasado, como ha ocurrido en otros países, en el resto de países desarrollados, como ha ocurrido en otros sectores. Hay que recordar que no somos la única actividad económica que utiliza radiofrecuencias, ha ocurrido con el sector eléctrico, con la energía, etcétera. El efecto es, digamos que los problemas han sido tan generalizados que incluso el efecto tiene nombre, ¿no? El efecto NIMBY que sufrimos algunas actividades. Este efecto a veces genera el rechazo de ciertos grupos de interés minoritarios, pero muy beligerantes y desde luego que generan ruido contra la instalación de infraestructuras, en nuestro caso, de telecomunicaciones. Y como decía antes, esto tradicionalmente hemos tratado de responder concentrándonos en lo que sabemos hacer, en garantizar un control técnico impecable, progresando hacia la excelencia en ese control para garantizar que se cumple lo establecido por las autoridades sanitarias. ¿Es suficiente con esto? Pues en un mundo de fake news, también nosotros sufrimos estas fake news y vemos declaraciones de personas o personajes o referentes sociales que mezclan cuestiones como la pandemia, el 5G, el uso de mascarillas, las vacunas e incluso, si me permitís la broma, los chis. No es una anécdota, aunque pudiera parecerlo. Estas declaraciones llegan a los ciudadanos, les llegan muy directamente y como mínimo generan dudas y generan más incertidumbre. Por eso es de agradecer iniciativas como la del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, una institución independiente y de prestigio, por colaborar a aportar elementos que ayuden a disipar esa niebla, con una comunicación independiente, clara, que llegue al ciudadano medio para ayudar a disipar estas incertidumbres. Son muy necesarios estos esfuerzos de la sociedad civil para aportar más claridad y más serenidad. Y esta labor, en nuestra opinión, debe hacerse basada al menos en tres elementos. En primer lugar, transparencia. Cuando los fundamentos son científicos, el método es científico y la calidad es la exigida en el mundo científico, como es el caso, no hay ningún problema en actuar con plena transparencia y eso refuerza muchísimo el mensaje porque garantiza que el mensaje está libre de conflictos de intereses, que es independiente. En segundo lugar, una reputación intachable, como es la del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Es fundamental que se haga desde esta institución con esa reputación intachable a prueba de cualquier crisis reputacional, porque cualquier crisis reputacional en estos temas sería letal para el objetivo que perseguimos. Sería muy contraproducente y generaría más ruido y más incertidumbre. Y en tercer lugar, y muy importante, la divulgación. Lo han mencionado algunos de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Es necesario llegar a los ciudadanos. Si pretendemos contrarrestar los mensajes, las fake news de estos referentes sociales, hay que llegar al mismo público, hay que contrarrestar llegando al mismo público. Lo que falta, lo que escasea, no es conocimiento científico, es divulgación, la conexión de ese conocimiento científico desde su Torre de Marfil con el ciudadano de a pie. Por todo ello, creo que es muy loable la iniciativa del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Me alegro de que acoja esta iniciativa de la presentación del informe y me alegra haber participado en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, a continuación nos va a presentar el informe Francisco Vargas, director científico del CECARS. Yo sé que la publicación ha supuesto para él un importante esfuerzo y se lo quiero agradecer muy especialmente. Paco, cuando quieras.
Bueno, pues sí. ¿Me oís, no? Sí. En primer lugar, quisiera, lógicamente, agradecer la presencia de Maite Arcos, de Marta Valenciaga y, por supuesto, de Covadonga Caballo en este acto que respalda todo el trabajo que hemos estado haciendo. Sí quisiera también dar las gracias a todos mis compañeros del comité, principalmente a Javier Lafuente, y luego a todos los compañeros que han participado durante todos estos meses en un trabajo que es difícil, que es arduo, que necesita mucho consenso, mucho esfuerzo. A Alberto Nájera por ayudarme en el diseño de la presentación y, por supuesto, a Juan Carlos López, Adrián Nogales y Noelia Miranda, que me ha ayudado en lo que es la ejecución material y el diseño del trabajo. Y, por supuesto, a los compañeros de comunicación, Arturo y María Jesús. No sé si se me olvida alguien. A todos, muchas gracias. Bien, los objetivos del informe básicamente son actualizar las evidencias sobre salud y radiofrecuencias y salud. El periodo abarca desde julio del 2016. Nuestro objetivo es aportar una información científica de calidad, que sea objetiva, que sea independiente, como han citado las personas que me han precedido, y facilitar la toma de decisiones sobre campos electromagnéticos a las autoridades competentes, a la ciudadanía, a las empresas, a todo el sector implicado en un despliegue adecuado de las radiofrecuencias, siempre basándonos en las mejores evidencias científicas. El problema es definir las evidencias científicas, no todo el mundo tiene la misma idea. Las evidencias nos definen en qué situación está el estado del conocimiento y la investigación científica. Nos permiten adoptar decisiones basadas en salud pública, decisiones que sean fiables, viables, eficientes, eficaces y aceptables por la población. Y el conocimiento de estas evidencias se basa en la aplicación del método científico, en la observación, en la experimentación que aportan las pruebas objetivas de los estudios de buena calidad. Pero esta evidencia siempre está en una revisión constante, en un estudio permanente. Lógicamente, los estudios no son todos iguales. En primer lugar, tenemos que hacer más caso, dar más peso a los metaanálisis, a las revisiones sistemáticas, a los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, a los estudios de cohortes, a los casos controles, etc. No es lo mismo un estudio experimental in vitro que un metaanálisis. Esto es muy importante a la hora de sacar conclusiones. Pero el problema que tenemos es que hay un exceso de información, es lo que se llama la paradoja de la información. Y cada vez, con el acceso a las nuevas tecnologías, tenemos una dificultad muy grande para procesar esta ingente cantidad de información científica. Ahí he puesto algunos ejemplos de Medline o PubMed, la base de datos de los Estados Unidos. Es muy difícil estar al día, incluso para los médicos, requiere un gran esfuerzo de síntesis, de búsqueda bibliográfica y de acceso a toda la información científica. Pero sí podemos intentar hacer una lectura crítica con una metodología sistemática, aceptada por la comunidad científica, con los criterios que aplicamos a la hora de seleccionar estos estudios. Estudios que deben ser de calidad, tienen que tener una validez interna y externa, una fiabilidad. Y, por supuesto, esta información debe basarse en datos que sean fiables, objetivos y contrastables. Y para eso necesitamos acceder a fuentes de información fiable, a registros oficiales, ahí he puesto los registros de cáncer, de accidentes, etc. A todos los sistemas de información oficiales que nos garanticen la objetividad de los datos. ¿Qué ocurre con tanta información? Bueno, la RAE califica el término de infodemia como una sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra falsa sobre un tema. Y la propia OMS, a raíz de la pandemia de COVID, ya nos ha alertado sobre el peligro del exceso de información falsa en numerosas ocasiones. Un ejemplo lo hemos citado ya se ha citado, se ha aludido al la famosa relación del 5G con la propagación del coronavirus. Son noticias falsas, noticias falseadas que no tienen fundamento. En el CECARS hemos contestado y hemos aclarado otra serie de bulos que tienen relación con temas disparatados, asociando las radiofrecuencias a hechos que no tienen ninguna contrastación.
y tenemos que de alguna manera actuar sobre criterios que nos faciliten cómo filtrar esa información. O sea, quién nos informa, qué instrumentos, qué institución respalda esa información, qué agencia, qué entidad, qué universidad respalda esa información, si es una fuente fiable, si está basada en estudios de calidad. O sea, en definitiva, filtrar el exceso de información, valorar los sesgos e ilusiones de control y evitar atajos mentales y falacias del pensamiento. Ahí he puesto un ejemplo sobre la falacia ad hominem. Es fácil, cuando no hay argumentos científicos, criticar a los portavoces o a las personas que defienden posiciones basadas en las evidencias o en agencias de reconocido prestigio. Bueno, hago una llamada al efecto Dunning-Kruger respecto a la autocompetencia hacia determinados temas que nos creemos muy expertos cuando realmente no sabemos nada, ¿no? Tenemos que ir pasando ese valle de información, conocer un poco el tema y ir poco a poco haciéndonos expertos. Bien, esto algunas veces nos genera estos errores o estas falacias a la hora de juzgar los hechos. El problema es que el pensamiento humano es bastante complejo. Tenemos dos sistemas cognitivos. Uno es muy rápido, el automático, que nos lleva a sacar conclusiones de una manera muy poco reflexiva. Es un sistema intuitivo, muy emocional. Y tenemos el sistema reflexivo, el sistema lógico, que frena un poco el sistema automático para intentar analizar las causas e interpretarlas de una manera mucho más racional. Pero no existe la racionalidad absoluta y por eso tenemos que ser conscientes de los sesgos sistemáticos que muchas veces aplicamos a la hora de interpretar la información que nos llega. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra tendencia es a eliminar la complejidad. Es mucho más fácil. Ahí he puesto varios ejemplos de pensadores especializados, premios Nobel, especializados en la arquitectura de las decisiones. La ilusión de control se basa en nuestra tendencia a inferir la causalidad donde no existe. Y esto es algo que está muy arraigado en psicología humana. Utilizamos estos atajos mentales que nos facilitan simplificar la solución de problemas cognitivos complejos. Y de aquí que muchas veces, cuando hablamos de interpretaciones o de percepción de riesgo, caigamos en la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, que bueno, es una teoría que ya está muy acreditada desde hace mucho tiempo, que es la formación de creencias y los errores en la atribución de la causalidad. Bueno, de esta manera, con este chiste, se recuerda que muchas veces estamos informándonos simplemente para justificar nuestras creencias o nuestras posiciones. Me da igual que sea de un tema o de otro, de una posición política o de otra. Bien, dicho esto, y teniendo en cuenta estos factores que influyen en la percepción del riesgo y en la comunicación del riesgo, que para nosotros es muy importante no solo las evidencias, sino cómo las transmitimos, cómo se forman los juicios y cómo estos atajos mentales muchas veces nos impiden el llegar a la población con una información objetiva. Entrando ya más en detalle en el informe, hemos seleccionado los trabajos de una manera crítica, de una manera de acuerdo a la metodología científica que se aplica en lo que son las revisiones sistemáticas. Hemos consultado más de 381 referencias, hemos utilizado las bases de datos más acreditadas, hemos intentado, lógicamente, resumir todos los estudios negativos y positivos, así que el informe yo creo que es independiente, objetivo, coherente y consistente con las evidencias publicadas. ¿Pero qué hay de nuevo en el informe? Bueno, el 5G ocupa un aspecto relevante y es lógico, puesto que nos encontramos en una fase de expansión, de aplicación y de extensión del uso de esta nueva tecnología. El tema de la dosimetría es uno de los temas más complicados en los campos electromagnéticos, y especialmente en el tema Wi-Fi, porque ha generado una cierta controversia sobre su uso, especialmente en los centros escolares. Hacemos una revisión de las evidencias de estudios que han medido la exposición ambiental en los centros educativos,
en los sistemas de transporte y en los centros de trabajo. Lógicamente, tenemos en cuenta las nuevas directrices de ICNIR del 2020 y, de hecho, nuestro informe tuvimos que retrasarlo tanto por la pandemia de COVID como por la publicación en marzo de las nuevas directrices del ICNIR. Y, por supuesto, un capítulo especial sobre comunicación y percepción del riesgo. Y, por último, un análisis de las tendencias de tumores cerebrales en España, con datos oficiales del registro de tumores. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Bien, hasta el momento podemos afirmar, y siempre con la cautela del método científico, que a los niveles habituales a los que estamos expuestos no hay evidencia de riesgo para la salud de las personas. Es imprescindible transmitir esta evidencia a la sociedad para reducir una percepción del riesgo que está distorsionada por muchos factores. Es lógico también que las nuevas tecnologías generen una cierta preocupación en determinados sectores. Esto nos ocurre con las vacunas, precisamente ahora, con las encuestas que se hacen sobre la tendencia de vacunación, en el caso de que se pongan rápidamente las vacunas de COVID, hay un porcentaje de la población que ya muestra un rechazo a esa vacunación. Hemos revisado los estudios epidemiológicos bien hechos de cohortes, casos y control respecto al uso del teléfono móvil y los tumores cerebrales, y se sigue confirmando que no se observan unos aumentos de riesgo en la incidencia de estos tumores y el uso de telefonía móvil. En relación con la dosimetría y evaluación de la exposición en las redes 5G, hay que recordar que esta tecnología la conocemos, no es algo nuevo. Esto nos pasó, si recordáis, los que somos más mayores, con el 2G, el 3G, el 4G, siempre hubo algunos sectores que ya auguraban un aumento de las patologías, de las enfermedades, al implantar el 3G, el 4G. Bueno, esto está pasando con el 5G y la realidad es que no es previsible que se produzca ningún tipo de efecto a largo plazo en función de una tecnología que ya conocemos. Los límites de exposición del 5G van a ser los que se ocupaba antes las bandas de 700 MHz y 3,6 GHz, y esta tecnología 5G cumplirá el Real Decreto 1066/2001 y su posible adaptación a las directrices de la ICNIR si el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agenda Digital pues consideran necesario su actualización. Pero hay que insistir que el despliegue de 5G va a tener unas implicaciones directas en numerosos sectores económicos, en la salud, en el automóvil, en las telecomunicaciones, la robótica, etc. Y que va a producir una transformación digital de las sociedades. En estos nuevos proyectos y nuevos planes de financiación que tiene la Unión Europea, espero que el tema de salud y el tema de la aplicación del 5G ocupen un papel relevante en los planes de financiación. ¿Cuáles son los niveles de exposición a los que estamos sometidos en Europa y en España? Bien, ahí resumimos todos los estudios que se han publicado sobre este tema y, como podemos observar, los niveles de exposición, por ejemplo, en centros educativos, están cientos de veces por debajo de los límites a los que estamos obligados a cumplir. El límite normal son 21 voltios por metro y estos son los niveles medios de exposición. Con lo cual, podemos estar muy seguros de que los niveles de exposición media de la población, tanto escolar como de personas que trabajan en otros centros, son muy inferiores a los que estamos obligados a cumplir. Uno de los problemas que se plantean es el tema de la exposición en estudios experimentales que han encontrado algunos efectos. Hay estudios que encuentran algunos efectos biológicos, otros que no los encuentran, y resulta muy difícil la comparación de los estudios. Y esto ocurre porque hay serias limitaciones metodológicas en la estandarización de los protocolos. Es muy difícil comparar estudios, los resultados no se pueden comparar cuando las muestras, cuando las dosis de exposición son diferentes, cuando los animales que son diferentes, etc. Esto nos ha pasado con los estudios americanos del NTP y es un problema que hay que ir solucionando poco a poco para poder profundizar en el análisis de los resultados de los estudios experimentales. Esto es una laguna que todavía persiste.
¿Qué ocurre con los estudios clínicos y epidemiológicos? Bueno, la realidad es que actualmente, de una manera resumida, podemos decir que si sumamos la información de los estudios in vivo, in vitro y epidemiología, podemos afirmar que no indican que haya una asociación con el uso del teléfono móvil y el desarrollo de tumores en los órganos y tejidos más expuestos, especialmente en el sistema nervioso central. Las revisiones sistemáticas de las agencias, y digo agencias como la OMS, el Comité Científico Asesor de la Unión Europea, el Instituto Karolinska en Suecia, ANSES en Francia, o la ARPANSA en Australia, o las propias autoridades sanitarias de los Estados Unidos, todas han coincidido en las evaluaciones en que los resultados apuntan hacia una ausencia de asociación entre el uso del teléfono móvil y un aumento del riesgo de tumores. ¿Qué pasa en nuestro país? En el informe ahí hemos recogido una evolución de las tasas de incidencia de tumores cerebrales. Ahí podemos observar que no hay una asociación, que no hay un aumento de esa incidencia según las fuentes oficiales de los registros de cáncer en nuestro país. Esto es tranquilizador y el observar las tendencias de evolución desde que se empezó a utilizar la telefonía móvil de una manera masiva en nuestro país a mediados de los años 90 hasta la fecha actual, nos indica que no se observa ninguna tendencia de aumento en esta tasa de incidencia. La reciente publicación de las directrices del ICNIR en marzo confirman que no hay necesidad de ser más restrictivos. Hemos tenido algunas veces críticas que decían que los niveles del ICNIR del 98, que son los que se aplican a nivel europeo, estaban obsoletos, no tenían en cuenta la información científica y realmente el ICNIR ha hecho un esfuerzo muy exhaustivo de revisar la información científica y en sus nuevas directrices prácticamente no se han modificado, simplemente ha habido una adaptación que se adecua a los nuevos desarrollos tecnológicos y en concreto aspectos relacionados con las tecnologías 5G. Pero los niveles de exposición prácticamente no se han modificado. ¿Qué pasa con la hipersensibilidad electromagnética? Bien, la realidad es que los estudios clínicos controlados con voluntarios han demostrado que no hay una relación causal entre la exposición y las diversas fuentes de radiofrecuencia y los síntomas que ellos dicen sentir. La propia OMS no reconoce esta enfermedad, no hay un protocolo adecuado, un protocolo validado que podamos utilizar en la clínica para, de alguna manera, diagnosticar esta enfermedad. Y por lo tanto, se puede afirmar que no se han observado efectos adversos para la salud derivados de la exposición a las radiofrecuencias con diversas fuentes, sea telefonía, transmisión de radio y televisión, sistemas inalámbricos, utilizados en el trabajo, en la escuela y en el hogar. Por lo tanto, de la revisión de la bibliografía se confirma que persiste la carencia o la insuficiente información sobre la exposición real a los campos de radiofrecuencia y que la dosimetría sigue siendo una de las debilidades que tenemos para cuantificar los efectos y para cuantificar el posible o el hipotético daño que podría suponer una exposición intensa a las radiofrecuencias. Bueno, aquí en este gráfico ponemos, gracias a la aportación de Nájera, de Alberto Nájera, lo importante que es cortar el miedo, que no alimente la ignorancia y especialmente el odio cuando hablamos de estos temas y cuando comunicamos estos temas. Vamos a las recomendaciones. Las recomendaciones que dimos en el anterior informe en gran parte siguen siendo vigentes. Creemos que hay que aumentar el conocimiento de la población, la información y la educación sobre qué son las radiofrecuencias, cómo se manejan, cómo se controlan, qué efectos tienen en el ser humano. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para que llegue una información objetiva, bien basada en la evidencia y bien documentada. Y hay que explicar que las tecnologías 5G
no es un desconocido, no es una tecnología absolutamente diferente a lo que ya conocemos. Hay que explicar sus utilidades, cómo se controlan, qué mecanismos hay para controlar que la exposición es la adecuada y que se cumplen los límites de exposición. Entendemos que los ministerios competentes deberían actualizar quizás el Real Decreto 1066 para incorporar las nuevas directrices del ICNIR y tener actualizada la información científica que el ICNIR ha publicado. Pero todo esto, y como ya hemos comentado, tanto Lago Covadonga como Marta, como María Teresa, como Maite, han comentado, necesitamos un diálogo abierto y transparente entre todos. Las autoridades, industria, las compañías operadoras, las sociedades científicas, los consumidores, los colegios profesionales, para que la implantación de estas tecnologías sean hechas de una manera democrática, abierta, ordenada y aceptada por toda la ciudadanía, con conocimiento de causa y con respeto mutuo. Entendemos que hay que hacer y promover estudios de cohorte prospectivos a largo plazo. Ya, algunos están en marcha ya, como el estudio Cosmos, con los 5 países nórdicos y el Reino Unido, con muestras amplias de población que identifiquen todos los problemas con una dosimetría mejorada, que identifiquen cualquier problema de salud y especialmente la incidencia de los tumores cerebrales y relacionada con un uso intensivo del teléfono móvil. Pero necesitamos este debate abierto y transparente. Sigue siendo necesario hacer campañas de información y educación sobre los usos de las radiofrecuencias, sus efectos y con una evidencia acreditada. Necesitamos reducir las dudas y las incertidumbres para reducir esa posibilidad de rechazo y promover un uso seguro, especialmente en la conducción de coches, prevenir accidentes, un uso razonable con las redes sociales, Internet y un uso respetuoso con la intimidad, en los medios de transporte y de ocio, etc. Y por supuesto, realizar una labor pedagógica para aprender a desmentir los bulos y las noticias falsas, aplicar el pensamiento escéptico, el pensamiento crítico, usar fuentes de información oficiales y fiables y no difundir, no contribuir por WhatsApp o por las redes sociales a difundir información que no haya sido previamente analizada, previamente contrastada, de una manera reflexiva, ¿no? Utilizando este sistema de pensamiento que hemos comentado antes, que no sea el emotivo, el emocional, ¿no? Y por supuesto informar sobre los niveles habituales de exposición y evaluar el coste-beneficio de las recomendaciones preventivas o de precaución para no aumentar la percepción del riesgo. Así que ser muy críticos y tener esta mentalidad abierta, pero crítica respecto a las noticias falsas. Y simplemente por último, bueno, pues yo creo que este debate se debe hacer de una manera respetuosa. Esto es un recuerdo a Aquino, el dibujante que nos dejó hace poco tiempo, y insistir en que tenemos que convivir todos, tenemos que asumir las críticas, tenemos que aceptar las discrepancias, pero siempre con un talante positivo, sin insultar, sin faltar a nadie, utilizando argumentos científicos y utilizando el método científico. Decía Petrarca en 1663 que nadie puede impedir abrazarnos con la imaginación. Yo os envío un abrazo a todos, un abrazo muy cordial y esperando que próximamente podamos mirarnos a la cara, abrazarnos y compartir todas estas ideas y todas estas opiniones con un profundo respeto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, Francisco Vargas nos ha resumido el contenido del informe en estos minutos, prácticamente no se ha dejado nada y nos ha hablado de los aspectos técnicos y de las recomendaciones. ¿Qué podríamos resumir, si Francisco Vargas está de acuerdo? Pues que el estado de la ciencia ahora mismo es tranquilizador y que estamos muy por debajo de los límites establecidos. Y yo creo que eso tiene que tranquilizarnos a todos, a los entendidos y a los no entendidos. Para finalizar, quiero dar otra vez las gracias a todos los intervinientes y a gente que, aunque no haya intervenido, pues ha trabajado mucho, por ejemplo, por parte del COID a Juan Carlos, a Adrián,
a Noelia, también a María Jesús, a Arturo, etcétera, y a todos los que han elaborado este informe. Y nada más, muchas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias.